Voy hoy a predicar un tema. Quiero predicarte algo de parte del corazón del Señor que ha Él establecido en mi corazón. No es una conferencia lo que quiero hablar, es una predicación. ¿Y por qué menciono la frase predicación? Porque quiero que usted comprenda que estoy respetando en su máxima objetividad y significado, gracias Roberto, lo que para mí significa profundizarme en la palabra de Dios, para poder extraer un contenido profético, pero también que esté palpitando en el corazón de Dios aquí en la palabra y yo poder generar una predicación. Entonces, lo que quiero hablar tiene que ver con muchas cosas, un montón de situaciones que yo he observado en muchísimos congresos, congregaciones, en muchísimos lugares donde yo he notado precisamente que nos hace falta aún, sobre todo, estar a la expectativa de los movimientos de Dios. Y oro para que en este día usted, joven, señorita que estás en este lugar, pastor que te encuentras y estás aquí con tu congregación, con tus jóvenes, líder de jóvenes que estás aquí, te felicito por el esfuerzo. Pero este tema que intento hablar, intento compartir, pretende influenciarte en el nombre de Jesús, a que en tu corazón haya entendimiento. Diga entendimiento. Ahora, para dar una explicación de esta frase que acabo de mencionar, entendimiento, yo necesito explicarles, jóvenes, que muchas de las veces puede que no tengamos un entendimiento a las cosas de Dios. No estoy hablando de pensar, que es importante y fundamental. Estoy hablando de entendimiento que requerimos para los movimientos que Dios quiere hacer y trazar para nuestra vida y nuestros años. Entonces, cuando no hay entendimiento, corre el riesgo que entonces la racionalidad empiece a definir los patrones y decisiones de vida, y el riesgo de que si no permites que haya un entendimiento del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, entonces vamos a correr el riesgo de no tener una conexión. Ahora, los pensantes de el antiguo mundo, por así decirlo, sobre todo los filósofos, establecieron un patrón social. Y en ese patrón social definieron que la persona tenía 4 humores, que hoy psicológicamente se le dice 4 temperamentos, que definen la forma de ser del hombre. Esos 4 temperamentos son melancólico, flemático, colérico, y me falta uno, sanguíneo. Pero anteriormente, gente como Teofrastro, como Hipócrates, estos personajes le llamaron humores. Y aquí hay alguien que está estudiando esa carrera, va a comprender más profundamente lo que estoy hablando. Pero la frase que ellos expusieron en cuanto a humores, en realidad ellos lo definieron como enfermedades. O sea que sobre la humanidad habían 4 conductas
En realidad, 4 temperamentos, en realidad 4 enfermedades que definían la personalidad del humano. Y la frase humor en su etimología correcta define lo siguiente: sustancias. Es decir, que en el ser humano corren sustancias y corren por su cerebro, y entonces si la persona es melancólica va a ser depresiva. Se va a regir por el entorno. Si es colérico, entonces va a ser una persona enojona, gritona, orgullosa, soberbia. Y qué peligroso si el día de mañana tú te casas con ese temperamento y tu temperamento domina tu matrimonio. Si yo tuviera una hija, yo no quisiera que mi hija se casara contigo. Hombre, gracias a Dios no tengo una hija y lo siento por los que sí tienen. Tengo 2 hijos, 2 chilpayates. Pero el riesgo al que quiero llegar es que si domina tu temperamento, corre el riesgo que no haya entendimiento para generar una conexión, diga conmigo, constante, diga radical, diga vertical. Me preocupa, escucha lo que te voy a decir, me preocupa que tu temperamento gobierne tu relación con Dios, porque ahí hay un problema serio. Hebreos 11 dice que es la fe, dígalo por favor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en una definición interesante se describe ese versículo como que la fe es la sustancia, diga sustancia, diga sustancia. El tipo recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Inmediatamente la fe provocó en su mente que se creara una sustancia que rompió todo temperamento, y aquel hombre que era colérico ahora se hizo diferente gracias a Jesús. Usted y yo necesitamos más a Jesús de lo que se imagina. Ahora, el tipo ahora hace eventos donde reúne a muchísimos, paga el escenario y se avienta un mensaje de Jesucristo. Como un colérico, violento, terrible, malhumorado, ahora tiene un corazón lleno de gracia y de misericordia. Jesús hizo el cambio en su corazón. Dicen los que saben que una de las problemáticas del pecado de Adán fue la caída, la oscuridad de su mente, la caída de su mente, de la claridad. Pero cuando tú y yo tenemos a Jesús, corre una sustancia en nuestro cerebro, y esa sustancia empieza a golpear los temperamentos que no deben de gobernar en nuestra conexión con Dios. Pero lo más increíble es que esa sustancia, esa fe en Jesús, nos va a dar la habilidad para ver las cosas que no vemos, que Dios ha dicho que van a ser para mi casa, mi familia, mi iglesia, el grupo de jóvenes que estoy comandando en el nombre de Jesús. Y si soy pastor, la iglesia que estoy desarrollando en la gracia y en el favor del Señor. Necesitamos más que nunca que se despierte una generación de jóvenes entendidos. ¿Cómo nos hace falta líderes de jóvenes? Jóvenes con un entendimiento para ver hacia dónde Dios me quiere llevar en este próximo mes, en este próximo año. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mis jóvenes en este mes, en este próximo año? También equipos de alabanza llenos de jóvenes que de pronto estén en la alabanza, en el mover del Espíritu Santo, pero hay en tu corazón un entendimiento que te hace parar, dirigir en qué momento Dios está a punto de hacer algo. Qué peligroso cuando no hay un entendimiento, una conexión con Dios. Corre el riesgo que ni mi propia vida la coloque, la posicione a lo que Dios quiere. Pero qué peligroso si tú eres líder de jóvenes y no sabes el entendimiento que Dios quiere desatar para ti y tus jóvenes. ¿Cómo me molesta a mí
cuando estoy en algún congreso o en algún lugar y el equipo de alabanza no se conecta con el predicador. A mí me molesta, yo creo que hasta me endemonio. ¿Sabes? Cuando yo veo eso, me genera, ahí con los del equipo de alabanza estoy siempre detrás de ellos, cuidando que la apatía, que su temperamento no gobierne en ese momento. Pero me encantaría que ellos desarrollen ese entendimiento constante. ¡Qué peligroso! Si tú, joven, no tienes una idea clara de lo que Dios quiere hacer en los próximos meses y años. Qué peligroso si tú no tienes una idea clara del por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar para Dios. Cuando no hay entendimiento, el sistema nos va a gobernar bajo buenos razonamientos, bajo buenas expectativas y proyectos de vida espectaculares. Pero qué peligroso cuando no entendemos el por qué y para qué Dios quiere que hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, sé que hay profesionistas, me encanta que te gradúes, que tengas una casa, que tengas un buen trabajo, pero me generaría una tristeza en el corazón muy profunda si tu profesión no la usas para la gloria del Señor. Un día estaba enseñando sobre este tema en la iglesia y le dije a los doctores, abogados, maestros que tengo ahí en la congregación, les aplaudí, bravo, porque tienes tu carrera, tu casa, porque te va bien en la vida. Pero ¿de qué sirve si en tu trabajo, negocio, en el entorno donde estás, no se establece el reino de Dios? ¿Para qué y por qué Dios te permitió terminar lo que has terminado? Y una abogada de nuestra congregación empezó a hacer esto: ¿cómo puedo usar mi carrera para la gloria de Dios? Se le prendió, hubo entendimiento, hubo una conexión con Dios. Dios le enseñó cuál era el motivo y el propósito. Ella tiene una oficina afuera del penal, en la cárcel de Tizayuca, si no me equivoco. Entonces familias que su hijo mató o secuestró, o el papá mató, asesinó, lo que sea, cosas tremendas y dramáticas, de pronto llegan a su oficina, le cuentan el caso y le dicen mirándole a los ojos: oye, ¿qué podemos hacer para que nos ayudes en este proceso legal? ¿Cuánto nos cobra? Y ella les responde: ¿cuánto te cobra aquel abogado? No, que 180,000 por todo el proceso. Y el otro, no, que 130,000 por todo el proceso. Muy bien, muy bien, yo te voy a cobrar 120,000, un ejemplo. Pero te voy a dar una buena noticia. Hoy, gracias a la iglesia Cultura de Jesús, te voy a hacer un 50% de descuento. Pero durante todo el proceso me vas a firmar un contrato donde cada que vengas los domingos a visitar a tu preso, a tu pariente familiar, te vayas a congregar a la iglesia. Y cada domingo nos llega con gente devastada, sin Jesús. Alguien que está usando su carrera para la gloria del Señor. Y un día estaba predicando: no importa qué pecado cometiste, Dios tiene misericordia. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y pasó corriendo un señor, se tiró en el suelo, estaba gritándole a Dios: gracias, Señor, perdóname, gracias por perdonarme. Era un papá que en estado de ebriedad había atropellado a alguien. Murió la persona, pero gracias a esa mujer que usó su carrera para la gloria del Señor, toda la familia se convirtió. Y desde aquí, desde Nesa, si no me equivoco, esa familia va a congregarse allá con nosotros. Oh, si
la carrera que vayas a estudiar la usas para la gloria del Señor, va a tener un propósito glorioso. Pero para eso hay que tener entendimiento. Hay que estar conectados a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Pon atención con esto. En el Antiguo Testamento los reyes se aseguraban dentro de su equipo de trabajo tener a jóvenes, más bien dicho, a personas que conocieran los tiempos. Qué peligroso cuando no hay entendimiento para los tiempos que en este momento estás viviendo tú en tu casa, tú en tu familia. Mira lo que dice la Biblia. Esther capítulo 1 verso 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Preocupante cuando la gente vive despistada. Jóvenes, peligroso cuando tú vives despistado. ¿Sabes cuál fue una de las ideas estratégicas de Facebook al poner el color azul como un color base de su página? Es producir con ese color insomnio y cautivación. Por eso muchos aquí constantemente están ahorita en el Facebook, de pronto viendo qué está pasando en cualquier otra parte, porque ese control, esos colores producen insomnio y cautivar tu mente. ¿Sabes cuál es el riesgo de eso? Es que va a generarse en ti una cultura de ser un despistado. Y vas a vivir tus días sin entendimiento. Dile al que está a tu derecha e izquierda: apaga tu Facebook, apaga el celular. Ya después, cuando vayas a comer, ahí ahora sí ya vuelves a escribir. Estoy a punto de comer. Y luego te tocas una selfie. Pero ahorita dile al que está a tu derecha e izquierda: hay que tener entendimiento en estos momentos. Qué impresionante que los reyes se rodeaban de gente entendida. Y me agrada conocer a Roberto. Veo que hay entendimiento en su corazón. Y veo, no necesito yo hablar mucho con él para no darme cuenta de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios le ha puesto. Pero si yo fuera un despistado, ¿qué puede pasarme? Yo siempre trato de invitar a nuestros congresos gente entendida, que sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Diga conmigo: todo tiene su tiempo. Efesios 1:10. Mira lo que dice la Biblia: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué más dice? Así las que están en los cielos como están en la tierra. Me encanta porque el apóstol Pablo, mucho de lo que hizo fue porque desarrolló una conexión con Dios. Pero lo increíble también de él, él era un entendido en los tiempos. Sabía hacia dónde se iba a mover la dirección del Espíritu Santo para cierto momento. Y qué peligroso, joven, cuando tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer en tu casa, con tus hermanos. Romanos 13 nos narra en el texto 11 el problema para no ser entendidos. Y de eso quiero tratar los próximos 10 minutos. Léalo conmigo, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, diga generación de entendidos. Dígalo fuerte: generación de entendidos. Pablo era un conocedor de los tiempos. Me encanta cuando José, entendido con Dios, conectado con Dios, sabían los momentos dramáticos que venían para toda una nación. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, ¿qué dice? Que ya es hora de levantarnos del sueño. Dile al que está a tu derecha e izquierda: a los congresos,
Y a la iglesia no se viene a dormir. Te doy autorización en el nombre de Jesús para que le metas 2 pellizcos si lo ves que de pronto empieza a dormirse. Dice Pablo, despertemos del sueño. Quítate el sueño, porque el sueño espiritual va a provocar que tú no te conectes y no haya entendimiento. Fíjate lo que dice la Biblia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Los tiempos que estamos viviendo en estos últimos años son dramáticos, no son normales. No, señor, no, joven, señorita, no son normales. No, lo que estamos viviendo en México está en otro nivel. Tiempo. Su definición en el diccionario de la Real Academia Española: algo normal, algo común. Mira lo que significa: magnitud con la que se mide la duración de un determinado fenómeno o suceso. Magnitud con la que se mide un determinado fenómeno o un suceso. Escucha lo que te voy a decir. Es un fenómeno. Se dice que es un fenómeno cuando viene sobre cierta ciudad o estado una ola de suicidios. Claro que sí, es un fenómeno. Pero yo también les voy a decir algo: es un fenómeno que en tu casa no haya una pasión por Dios constante. Es un fenómeno que tus hermanos estén perdidos, sin interesarse en las cosas de Dios, sin conectarse en las cosas de Dios. Es un fenómeno que no exista santidad constante en tu casa. Es un fenómeno cuando la vanidad y el materialismo destruyen la palabra y la pasión por la misma. Es un fenómeno cuando tu grupo de jóvenes desde hace 2 años o 3 años tienen los mismos jóvenes. Es un fenómeno que en tu iglesia los jóvenes con los que creciste se aparten. No está normal, no es normal, no, señor, no es normal. Es un fenómeno, es un suceso extraño, pero tiene un tiempo. Se tiene que acabar. Pero para eso necesitamos gente entendida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para que tu papá se apasione por Dios? Porque es un fenómeno que le vaya a la América. Un fenómeno demoníaco de altísimo nivel. Lo siento, sentí del Espíritu decir algo así. A lo mejor ese es tu problema. Es un fenómeno que no haya una pasión en tu vida, un fuego constante por Dios. ¿Qué está pasando? Probablemente no estás haciendo caso a lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios. Mirad bien que andéis diligentemente, no como necios, sino como sabios, porque lo que sigue me encanta, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos en tu casa, en tu familia. ¿Cuántas veces está gobernando el alcohol a tus hermanos, a tu casa, a tus amigos, a tus primos? Las adicciones. Eso es un fenómeno. ¿Desde cuándo se apagó la pasión y el concepto de heme aquí, Señor, envíame a mí? Es un fenómeno que en tu iglesia nadie levante su mano y le diga al Señor: Señor, yo quiero colaborar con los pastores de jóvenes, con mi pastor, quiero estar ahí involucrado. Es un fenómeno que haya un desprecio hacia las cosas de Dios y que se tenga en baja categoría el servirle al Señor.
Es un fenómeno que tu prioridad número uno no sea el reino de los cielos. No está bien, no está bien. No. Necesitamos gente entendida. Necesitamos que alguien en tu casa se levante y sepa hacia dónde Dios se va a mover en los próximos meses para conectar a tu casa en el nombre de Jesús. Es peligroso cuando no hay entendimiento. Escucha lo que me pasó. Hace 6 meses yo sentí, pastores, yo sentí que iba a entrar un tiempo de conformidad a nuestra congregación. Peligroso. Si entra un tiempo de conformidad a tu congregación, te puede abrazar por 5, 3 o 10 o hasta 20, 30 años. ¿Sabes a cuántas iglesias he ido? Y noto que hay un conformismo. Noto que no existe una pasión por Dios. Noto que la incredulidad se ha posicionado. Entraron tiempos de incredulidad, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, tiempos de crisis, tiempos de escasez. ¿Qué quiere decir? Que alguien no está viendo no está desarrollando el entendimiento. Y qué peligroso si en tu casa, si en tu familia, si en tu grupo de jóvenes, si en tu ciudad, si en tu congregación no hay tiempos de la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos dramáticos en todo México. Yo le decía hace 2 días al hermano Enrique Bremer: hermano Enrique, yo estoy detectando que una generación en México está súper despistada, tan despistada que ya no honra y valora a sus pastores más que nunca y a los hombres de Dios en México. Corre el riesgo que en algunos congresos multitudinarios entrara el hermano Wayne Myers y nadie. Cuando, ¿te acuerdas, Roberto? Que hace años uno decía: ahí va el hermano güey. Decía: no manches, qué bendición. Pero hoy, Justin Bieber. Hoy, Facebook, el iPhone. Que yo no tengo problemas con que tengas cosas. Pero entró un tiempo de conformismo en nuestra congregación. Yo lo detecté como una neblina. Me encanta estar rodeado en mi equipo de congregación con gente profética. Se sienta conmigo Eugi y me dice: detecto esta bronca sobre la iglesia. Se acerca a su esposa, que también es bien profética, y me dice: pastor, el Espíritu de Dios me estremeció en la noche y pasó esto. Entonces yo dije: ¿qué está pasando? Noté que ya teníamos pantallas, que ya teníamos buenas sillas, que aparentemente ya no necesitábamos nada en el lugar. Y entonces penetró sobre la mentalidad un tiempo de conformismo sobre todos los que estaban ahí. Oye, líder de jóvenes, ¿cómo te hace falta ser un entendido para saber hacia dónde vas a mover a los jóvenes en los próximos meses? Señorita, ¿cómo te hace falta entendimiento, joven que estás aquí, para poderte conectar con tu líder de jóvenes, para poder conectar a todo ese grupo a la gloria de Jesús? Y noté que vino ese tiempo de conformidad y empecé a buscar a Dios y no había una dirección. Pero un día a las 3 de la mañana se me fue el sueño. Supe que era el Espíritu Santo que quería tener un tiempo conmigo. Me quité de la cama, me levanté, me tiré frente a mi cama y cuando menos lo pensé, empecé a adorar en el Espíritu. Entró un quebrantamiento, no sabía ni cómo orar, pero sí había un entendimiento de que algo iba a suceder. Y de pronto Dios me habla y me pone en mi mente, me pone en mi corazón: haz una reunión cada mes en el Gota de Plata. Voy, me siento con los directivos de ese teatro, que vale 100,000 pesos por evento. No hay. Pero hay una claridad en mi corazón, una confianza, fe. Y
me siento. Para esto yo envié a dos jóvenes como ustedes, a la mamá y a la hija, más bien dicho, a la mamá y a la hija. La hija, abogada, graduada, pero ellos entendieron cuando les dije: vayan a ese lugar y declaren que vamos a tener reuniones de iglesia. Ellas se agarraron de esa dirección que Dios me había puesto y van caminando sin ningún temor, con una confianza. Sí, una humanidad manifestándose de pronto. ¿Cómo le vamos a hacer? Y a mí de pronto me cae una ráfaga del Espíritu Santo y me pone en el corazón hacer una reunión el día lunes, día de clases, a las 10 de la mañana, para reunir en ese lugar 2,000 niños. Yo dentro de mí dije: no, nada más vamos a reunir unos 150, 200. Llegó el lunes 10 de la mañana, porque cuando me senté con el directivo me dice: ¿cómo le vas a hacer para llenar este lugar? Y le dije: lo único que le dije es que tú no conoces a Dios y vas a ver cómo Dios va a obrar. No fue una cuestión egoísta y soberbia de mi parte. Eso lo encontré yo en tiempos con Dios, porque detecté que venía una ráfaga de tiempos de conformidad y de escasez en la pasión por Dios. Y llegó el evento, 10 de la mañana, 1,800 niños habían en ese lugar. El director estaba estremecido, yo estaba espantado, porque volteabas, mis hijos estaban felices. Mis hijos me decían: ¿de dónde salió tanto niño, papá? Y yo le dije: Dios los trajo. Se subió y les predicó el nombre que es sobre todo nombre. Cayó la unción y los niños estaban entregando sus vidas a Jesús. Escúchame, escúchame. Qué peligroso y dramático es que en tu iglesia no veas cada domingo gente arrepintiéndose de sus pecados y entregando sus vidas a Jesús. ¡Qué peligroso! No te acostumbres a esos tiempos. Es un fenómeno, es un suceso, pero tiene su final. Alguien se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Alguien le tiene que chillar al Espíritu Santo y estar atento, en lugar de que a las 3 de la mañana te duermas en Facebook. Y luego que se me ocurre hacer el lunes, sentí una ráfaga de Dios, ahora hacer una reunión para mujeres. La hice el lunes 27 de abril de niños. La siguiente semana, jueves, teníamos a 1,000 mujeres en ese lugar, 400 no cristianas, entregando sus vidas a Jesús. Tengo ya 2 domingos de reunión. Todos los pastores que van ahí me dicen: los jóvenes no producen finanzas, ¿cómo le haces para pagar? Es que hay una dirección de Dios. No es algo intelectual mío, es fe de que Él me habló. 2 domingos. Primero fue el 21 de junio, Día del Padre. Nuestra congregación de 300 personas explotó a casi 800 personas. Ese día se entregaron 300 personas a Cristo Jesús. Esta última reunión que tuvimos casi 1,000 personas. Oye, Roberto, ver a tanta gente entregando su vida a Jesús. Tenía 10 años que no veía eso. Jóvenes sentados, congregación sentada. Qué peligroso cuando los tiempos de enfermedad han venido a tu casa, tiempos de crisis, tiempos de incredulidad. ¿Crees en Jesús? ¿De a de veras crees en Jesús?
Hoy en este día puedes decir: ha entrado un tiempo de incredulidad aún congregándome. De eso se trata este congreso. De que tú tengas una conexión con el único que sabe cuál es nuestro destino. Por eso dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, dile al que está a tu derecha e izquierda: sé diligente. Dile: no seas necio, no seas terco. Dile: por favor, quita la terquedad de tu vida. Díselo así: quítala en el nombre de Jesús. Ahí sí que salga la religión un poquito. En el nombre de Jesús. Porque los días son malos. Quiero que alguien me acompañe en el piano. Voy a entrar a la parte final. Mira, te voy a dar algunas cosas. ¿Cuántos aquí queremos adquirir sabiduría en el nombre de Jesús? Para no ser necios. ¿Cuántos aquí? A ver, levanten su mano. Les voy a dar un consejazo de $100 millones. ¿Están listos? ¿Están listos? Busca un hormiguero y párate frente al hormiguero durante todo el día y quédate. Ve a trabajar a las hormigas y vas a encontrar sabiduría. Por ejemplo, hay corriendo algo en los medios donde cayó como una cucaracha y de pronto llegaron 10 hormigas, un ejemplo, no sé si fueron más, y la empezaron a cargar, pero no sé cómo se avisaron las demás hormigas y llegaron otras 30. Hicieron una fila, una tras otra, iban caminando, pero se dieron cuenta que no era suficiente. Llegaron otras 30 hormigas, hicieron otra fila y ahí van. Eso es serio, eso es verdadero, se grabó. Y ahí van las dos líneas de hormigas con todo el montonal de hormigas cargándola. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso. El problema de no ser entendidos es que tenemos un montón de jóvenes perezosos, flojos, que no saben trabajar, que a todo le dicen no, que no saben tender sus camas ni lavar sus calzones. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio. Pereza produce sueño, sueño produce pereza, destruye conexión con Dios. Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Verso 10, un poco de sueño, un poco de dormitar. Pero ¿sabes cuál es el problema de este asunto llamado sueño? Que rompe el entendimiento, que rompe la claridad. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el peor problema? Es que este poder espiritual llamado pereza o sueño espiritual abre las puertas. Hagan de cuenta así las puertas que están enfrente. Abre las puertas grande para dos poderes infernales que van a venir a tu vida. Y aunque te gradúes, si no destruyes pereza, si no destruyes sueño espiritual, aunque te gradúes de licenciado, de ingeniero, de doctor, de abogado, corre el riesgo que te pase como muchos que han terminado sus carreras y no encuentran trabajo. Porque mira lo que dice la Biblia, verso 11, ¿qué dice? Así vendrá tu necesidad como caminante. Dile al que está a tu derecha e izquierda: quita la flojera de tu vida y le quita la pereza. Ponte a trabajar. Rompe flojera en el nombre de Jesús. Tenemos la generación más floja en estos tiempos. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Sabes que yo a mis hijos los pongo desde los 4 o 3 años a vender? Me dicen: papá, cómprame algo.
Ahorita están ahí tirados en el carro, dormidos, porque ya se durmieron a las 3 de la mañana bajo la unción del Espíritu Santo. O sea, yo no soy de los que, ay, mi chiquito. A veces sí me pega él, sinceramente, pero de pronto me sale el carácter en el nombre de Jesús. Escucha, y los pongo a vender para que se compren sus paletas o sus dulces. Fíjate qué extraño. ¿Quieren dulces? Y les doy dulces para que vendan. Pues ahí están. Ya cuando llegan con su dinero, me dice: papá, ya tengo dinero. Ahora sí, cómprate tus dulces. Escucha lo que te voy a decir. Me preocupa. Me preocupa. Había un chico que adoraba bien grueso. Ese chavo, hijos, tenía una unción para componer unos cantos gloriosos. Es que también me hubiese encantado que hubiesen estado papás aquí. Y el cuate de pronto tomó una mala decisión. Ahora es doctor, tiene una clínica, pero está muerto espiritualmente. Hasta no sé si sea, porque no se ha casado. Porque descuidó el entendimiento que Dios quería para su vida. Descuidó el propósito de Dios. Descuidó lo que Dios quería hacer en su corazón. No supo trabajar y lidiar con prioridades. Tenemos una escuela que se llama Frente de Combate. Nos han llegado más de 900 jóvenes de toda la República y de Estados Unidos y de otras naciones en Latinoamérica, y últimamente nos están llegando jóvenes de Europa. Conozco jóvenes como tú que se sientan en muchos congresos, que cae la unción y la palabra les es explicada y predicada con poder y son expuestos, pero el problema también es que ellos no saben desarrollar tiempos constantes con la presencia y la palabra. Hey, soy el primer cristiano de mi casa. Cuando Dios me llamó, no hubo más, no hubo otra cosa. Hubo una claridad en mi corazón: predicar el evangelio a mi papá, a mi mamá, que me aparté desde ellos desde que tenía 10 años. Y cuando estuve en el instituto bíblico, el único alumno durante un año en un edificio como para 20 personas, el único alumno era yo. ¿Qué había en mí? Después de antro, droga, cocaína, ¿qué había? ¿Qué había? Había algo glorioso, y esos eran tiempos con Dios. No había más. Importante. Rompí relación, rompí amistades, rompí el ambiente, el cotorreo, porque esos tiempos ya me habían fastidiado. No había gozo, había un rompimiento en mi casa, en mis papás. Yo no sabía lo que era pasar Navidad y 24 de diciembre con papá y 1 de diciembre. Quizás tengo 3 o 4 años. Tengo 36 años y apenas hace 4 o 5 años mi papá recibió a Jesús como su Señor y su único Salvador. Me costó 15 años pelear con los tiempos de no va a pasar nada en el corazón de mi papá, pero me aferré a los tiempos de Dios y tiempos de fe. Qué bueno que el 24 de diciembre hagas tu pavo, te pongas el gel a su máximo
máximo nivel, te eches el spray, te pongas vestido. Pero escúchame, si desde el 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, la misma crisis, la misma miseria, la misma ausencia de santidad, de palabra, de fe está en tu casa, ¿qué celebras? ¿Qué celebras? Si tu papá, si tus hermanos están podridos en pecado, alguien se tiene que emperrar con esos tiempos. Y discúlpame mi forma de hablar, pero no estoy de acuerdo que haya caos en tu casa, porque Dios quiere hacer cosas gloriosas con tus hermanos, con tus papás y contigo. Él quiere conectar a tu familia a un tiempo glorioso, lleno de la presencia y de Dios. ¿Habrá alguien aquí que comprende lo que estoy hablando? Porque tengo la impresión de que no lo estás comprendiendo, y me preocupa. Oye, resucitó Jesús, iban hacia Emaús, dos jóvenes platicando de lo que había sucedido. Yo no quiero platicar de lo que ha sucedido. Iban caminando y de pronto se acercó Jesús con ellos y no se dieron cuenta. ¡Qué peligroso es cuando tú en tu casa no te das cuenta cuando el Espíritu Santo está a punto o está caminando contigo! ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que había una vela en sus ojos. Pero ¿sabes lo que dice otra versión? Que algo les impedía no ver a Jesús. Yo quiero que mi papá y mi mamá conozcan a Jesús. Yo quiero que mis hermanos conozcan a Jesús. Soy el primer cristiano y la primer persona que me gané para Cristo fue mi hermana menor. Me encanta lo que hizo Jason Upton. De pronto fue adoptado y un día estaba tocando el piano en un lugar, no sé, en su casa. Cuando su papá adoptivo lo miró, se le acercó y lo escuchó empezar a tocar, y el papá le dijo: hay una unción profética en ti. A sus 3 años, 4 años, hay una unción profética en ti, síguele por ahí. El papá era un entendido. Fíjate lo que pasó. Hay tantas cosas que pudiera decir, pero con esto termino. Había un caos en el pueblo de Dios. Se había quitado la palabra y la existencia de Dios, la identidad, tanto que a los mismos jóvenes de ese pueblo que le pertenece a Dios les cambiaron sus nombres. Pero había un hombre ungido, entendido, conocedor de los tiempos. ¿Cómo nos hace falta que conozca lo que está sucediendo en tu ciudad? Los tiempos de Dios. En tu iglesia, para con tus jóvenes. Daniel 9:2. Mira qué tremendo hombre entendido. Dos cosas te van a hacer entendidos. Dos cosas te van a ayudar a que tú y yo seamos entendidos. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, fíjate lo que dice la Biblia: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Dios al profeta Jeremías. Dile al que está a tu derecha e izquierda: sé un atento, lee la palabra atentamente. Dile, por favor, lee la palabra atentamente. El número de los años de que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él sabía que el tiempo de caos solo iba a durar 70 años, no más. Y mira lo que hace un entendido. Verso 3. Y volví mi rostro al Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué grueso. Acabo de hacer un desayuno el jueves. A las 10 de la mañana, fíjate, cité al hermano Wayne Myers para desayunar. Cité a Felipe del Castillo. Estaba Enrique Bremer. Estaba Alejandro Escobedo, Efraín González y otros 5 pastores más. Y el motivo por el cual nos sentamos es: hay un tiempo crítico en México. Pero me fascinó ver el entendimiento del hermano Wayne Myers. La reunión era a las 10, se tuvo que haber terminado a las 12. Yo tuve que hacer a un lado mi congreso porque venía un tiempo de parte de Dios. Tan gruesa estuvo la reunión que de las 10 de la mañana hasta la 1 estuvimos ahí platicando los tiempos que vienen para México. Viene algo muy grueso de parte de Dios. Ha comenzado algo de parte del Espíritu Santo. ¿Cuándo vendrán esos tiempos para tus hermanos? De paz, de gozo, de sanidad. La Biblia dice en Hechos 3: arrepentíos y convertíos, porque así vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Alguien aquí sabe que su casa necesita tiempos de la presencia de Dios? ¿Alguien aquí sabe que su familia, es más, alguien aquí sabe que sí mismo necesita tiempos de Dios? Levanta tus manos. Si tú sabes que tu iglesia necesita tiempos del Espíritu Santo, esta no es una habilidad humana, no soy yo, no es el que predica, es tu búsqueda, es tu pasión, es tu atención a la palabra de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que si ahorita le buscamos y volvemos nuestro rostro a Él, van a venir probablemente tiempos de refrigerio y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que cortaste unas papas e hiciste un bistec? Le hablaste a tu hermano, le hablaste a tu hermanita, le hablaste a tu papá, le hablaste a tu mamá y le dijiste: papá, mamá, he hecho una comida, he comprado unas cocas, quiero que vengan a la casa, porque sabes que Dios te dijo que hicieras esa reunión para que cuando se pararan ellos en la mesa, tú les miraras a todos y les dijeran: papá, mamá, hermanos, necesitamos a Dios como nuestro Señor más que nunca. Qué tremendo sería. Hoy busca su presencia. Ahí donde estás, levanta tus manos. Si tú sabes que Dios quiere despertar tiempos de pasión nuevamente en tu casa, alguien se tiene que poner en la brecha, alguien tiene que creerle a Jesús, alguien tiene que desatar tiempos de fe, alguien tiene que desatar tiempos de gloria, alguien tiene que desatar tiempos de conexión. Ahí donde estás, abre tu boca y empieza a decirle al Señor: Señor, perdona que todo entretenimiento ha desbaratado mis tiempos devocionales, mis tiempos de lectura, mis tiempos de pasión. Señor, reconozco que mi pasión ya no es por ti, pero te necesito.